Mi nombre es Sofía Santillana y actualmente estoy cursando el segundo semestre de segundo de bachillerato. En este comentario hablaremos de la obra de Franz Kafka llamada La Metamorfosis. Mi intención es exponer cómo la transformación de Gregorio Samsa, el personaje principal de la obra, en la cual pasa de ser un humano a un insecto monstruoso y repugnante, tiene un simbolismo real en la vida cotidiana, de lo que implica ser feo y cómo ser distinto a los demás se convierte en una tragedia. La Metamorfosis cuenta la historia de un hombre trabajador y dedicado, quien sufre un cambio inesperado, absurdo y permanente, que cambiaría su vida sin explicación. Él despierta en el cuerpo de un insecto monstruoso. Poco a poco se crea un drama humano por la tensión familiar y personal que lo llevan a su deshumanización y posteriormente a la muerte. Kafka fue un escritor nacido en Praga en 1883, quien escribió todas sus obras en alemán. La obra fue publicada en 1915 después del fallecimiento del autor. El estilo literario de Franz Kafka ha sido relacionado con corrientes filosóficas como el existencialismo y ha tenido gran influencia en autores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. La obra es una metáfora de cómo lo menos armónico, lo desagradable, repelente y repugnante nunca tendrá preferencia sobre lo agradable, armónico y equilibrado. Si analizamos la obra, podemos saber que Gregorio se siente culpable y avergonzado por sufrir la transformación que vive al despertar como un escarabajo. Este sentimiento de culpa lo tiene debido al comportamiento y las reacciones que tienen sus familiares ante su nuevo aspecto. Incluso se menciona que por estatus social no lo compartirían a nadie. Es como si ser diferente implicara la falta de atención y ser tratado como un insecto o inferior a los demás. Gregorio se repugnaba a sí mismo y por lo tanto tenía miedo de salir y que los demás reflejaran esa misma sensación al verlo. Incluso la fealdad involucra la ridiculización y la exposición social hacia las personas solamente por ser únicos. Considero que esta es una temática importante porque es increíble cómo ser diferente provoca opresión y marginación, tal y como a lo largo de la historia se ha vivido con la esclavitud a los negros, los campos de concentración a los judíos o la burla hacia los homosexuales hoy en día. A mi punto de vista, la obra muestra que incluso las personas tienen el derecho de hacer daño físico o emocional a los feos. Es como si la repulsión fuera justificación de la agresión, como cuando el padre de Gregorio lo hiere con la escoba o lo lastima cuando le lanza manzanas, o bien la agresión verbal, como cuando el asistente lo llama viejo escarabajo y escarabajo pelotero. Considero que el convertirse en un insecto demuestra cómo ser distinto cambia tu perspectiva y ves el mundo desde abajo, como un insecto lo hace al arrastrarse. El escarabajo camina durante toda su vida pegado a la tierra y haciendo rodar una pesada bola de estiércol que encierra su propia descomposición. Esto incluso se relaciona con el autoestima y el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Tú creas tu realidad y si tú te crees menos, los demás lo verán así también. En mi opinión, ser atípico incluso limita tus oportunidades. Gregorio, antes de la transformación, era una persona socialmente aceptada, un comerciante que generaba capital, y siendo diferente no tiene ninguno de estos derechos. Es como si no fuera capaz de obtener lo mismo que los demás. También nos muestra que diferir con los demás crea egoísmo. Poco a poco, Gregorio deja de contar con el apoyo de su familia. Podríamos llegar a considerar que cuando Gregorio deja de serles útil, se dejan de preocupar por él. Gregorio tiene que formar una independencia emocional para afrontar sus problemas y la soledad a la que se enfrenta por su aspecto. Me gustaría añadir que incluso la habitación de Gregorio es un símbolo del aislamiento e incomunicación que sufre él a raíz de su nueva condición de bicho. Cuando en la obra la madre hace llamar a un médico, incluso podemos entender la intención del autor de mostrar que el aspecto físico puede ser visto incluso como un problema o enfermedad. O cuando ella se desmaya al verlo, entendemos el horror que podemos causarle a alguien por nuestra fisonomía. Es importante mencionar que cada cultura y cada época han tenido su propio ideal de belleza y fealdad, lo cual ha dependido de los diferentes contextos, tradiciones y culturas. Sin embargo, los cánones de fealdad siempre han creado un desprecio por parte de la sociedad. Por ejemplo, Kafka era un hombre de muy baja estatura, y en su época el estereotipo de un hombre fuerte, de autoridad y poderoso era uno de gran altura, como su mismo padre. El autor no llevaba una relación buena con su padre, y creo que desde la familia se puede iniciar la exclusión e inseguridades individuales por nuestro físico. Jean-Paul Sartre demuestra el escenario opuesto que la obra pudo haber tenido.
Él ganó con su inteligencia el rechazo que sentía por su cuerpo, siendo un hombre para el cual la fealdad nunca fue un obstáculo en la consecución de sus fines. Él pensaba, ¿por qué un hombre debe sentirse mal con su cuerpo si consigue incluso más de lo que todo hombre busca? Sin embargo, Gregorio ni siquiera podía lograr nada por sí mismo. El autor fue cruel encasillándolo en el cuerpo de un escarabajo, dejándolo sin opciones. Umberto Eco publicó un libro titulado La historia de la fealdad, el cual nos hace entender que lo feo fue y seguirá siendo un fenómeno social. Como él menciona, a lo largo de la historia, lo bello y lo feo han sido identificados como el bien y el mal, clasificando a las personas según su apariencia física. Él menciona que la fealdad no solo se debe a atributos estéticos, sino que a criterios políticos y sociales. Sin embargo, él tiene una propuesta interesante. Abro cita. La belleza puede ser aburrida y la fealdad es infinita. Cierro cita. Considero que esto es un punto importante, ya que por ello se crea la esencia de la historia de la metamorfosis. Si Gregorio se hubiera convertido en alguien bello y hermoso, aclamado por la sociedad, la obra no tendría ningún cambio que llamara la atención de los lectores. La exageración y deformación de la realidad en la obra para expresar la soledad hacen de esta una obra expresionista. La intensidad con la que se expresa esta condición y el pesimismo cargan un ambiente angustiante, un ambiente vigente en un sistema que se reduce a la apariencia de las personas, y si no cumples con ciertas condiciones, la sociedad te desecha. En conclusión, considero que la temática de la obra acerca de la fealdad fue intencionada por el autor, por una parte como una relación autobiográfica, pero también para representar un problema de desprecio y discriminación social por vivir con aspectos diferentes. Con la literatura, hemos comprendido que la fealdad no siempre se relaciona a lo malo, sino que las personas no se deben de juzgar por su apariencia. Gregorio era un hombre capaz, quien se encargaba de toda su familia, y repentinamente, por un cambio físico, deja de serlo y de ser valorado por los demás. Y creo que ese es un problema social que hasta la fecha se sigue viviendo.